Buenas a todos. Hacemos como que no hablé antes porque la idea era que no hablaba. Buenas a todos, gracias por venir. Ya llegó Javier, está detrás de esto. Por acá va a salir. Pero antes vamos a tener el privilegio de escuchar unas palabras de nuestra segunda candidata a diputada nacional, nuestra dama de hierro. Acá está Victoria Villarroel, por favor, un gran aplauso para ella. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les voy a robar unos minutos. Ustedes vienen a escuchar a Javier, pero les quiero robar unos minutos para contarles, robar en el buen sentido. Quiero contarles que hoy es el aniversario del fallecimiento del general Julio Argentino Roca, que es conocido por todos nosotros por varios hechos. Tal vez el más relevante en este momento histórico de la República Argentina es la campaña del desierto, donde con 6.000 soldados anexaron un tercio de nuestro territorio. Si hoy tenemos Patagonia, es gracias al general Julio Argentino Roca y a todos los que pusieron el cuerpo contra los malones indígenas. No solamente agregaron territorio a nuestro país, sino que además liberaron a cientos de cautivos que estaban en manos de los malones, aseguraron la vida de los gauchos que trabajaban en la frontera y dieron la posibilidad y el inicio a que Argentina fuera la potencia mundial que todos nosotros queremos que vuelva a ser. Julio Argentino Roca, en el inicio de sesiones de su primer presidencia en 1881, hace exactamente 140 años, abrió las sesiones del Congreso y dijo 3 conceptos: que quería una Argentina con paz, con orden y con libertad. Hoy no tenemos paz, no tenemos orden y no tenemos libertad. Y yo vengo a proponerles una meta, un sueño: que recuperemos la Argentina a la que todo el mundo quería emigrar. Que recuperemos la Argentina que fue el granero del mundo. Que recuperemos la Argentina que fue potencia mundial y donde extranjeros, argentinos, criollos, indígenas vivían en paz y con un futuro para ellos y sus descendientes. Antes de concluir, me gustaría recordarles que es nuestra función no solamente hacer de Argentina el gran país que fue, sino luchar para que eso suceda. Esa Argentina fue iniciada por uniformes, por civiles. Y a nosotros, en un debate, nos dicen que pertenecemos a la peor de las castas, la casta militar. Y yo quiero decirles que yo estoy del lado de los soldados que le dieron la independencia a este país. Estoy del lado de los soldados que lucharon en Malvinas. Estoy del lado de los soldados como el capitán Cáceres, que bajo las órdenes de una presidenta constitucional luchó contra los terroristas del ERP en el Monte Tucumano. Estoy con los policías que cuidan nuestras vidas en las esquinas. Estoy con los marinos y con los prefectos que custodian nuestro mar argentino. Estoy con los argentinos que están en la Antártida. Antártida, cuya presencia permanente comenzó también en el gobierno de Roca. En el gobierno de Roca, además, se unificó la moneda. Se federalizó realmente nuestro país, frenando todas las aspiraciones porteñistas. Ese es el país que les invito a hacer, con Javier Milei, con La Libertad Avanza y con todos ustedes. Muchas gracias.
Quiero invitarlos a escuchar a Gabriela, que va ahora a hablar antes de Javier, y les pido un fuerte aplauso para ella. Hola, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecerles al equipo y a ustedes por brindarme este espacio para hablarles un poco de lo que ha sido mi experiencia acá en este país. Yo soy Gabriela González, alias Ayu, y soy artista venezolano. Más fuerte. Más fuerte, así. Bueno, soy Gabriela, les decía que soy artista venezolano y les quería contar lo siguiente. Yo en mi país fui activista político desde 2014 y no fue hasta 2018 donde me vi obligada a tomar la decisión de abandonarlo, de irme. Me costó muchísimo, pero tuve que hacerlo para seguir. Escogí la Argentina por varias razones. Una de ellas es que en Venezuela tenemos esta idea de que Argentina es una pequeña Europa en Latinoamérica. Y por allá en 2018 se había corrido la voz de que estaba Mauricio Macri ahora y que las cosas pintaban bien. En ese momento tomé la decisión, la mejor decisión que tuve en el momento fue tomar la Argentina para irme. Pero también con eso llegó hacia mí esta abrumadora sensación de derrota, de que me había ido de mi país, de que estaba huyendo de la lucha. Casualmente, cuando ya tenía el pasaje en la mano y estaba luchando con el duelo de haberme ido, conocí a Javier Milei por YouTube, en la TV Argentina. Estaba en un show de farándula, no entonaba mucho, pero lo que realmente me llamó la atención es que todo lo que él decía explicaba a la perfección lo que pasaba en mi país, sin tener que mencionarlo. Por ejemplo, me di cuenta con Javier Milei que los venezolanos, hola, que los venezolanos no entendemos nada de economía. Estamos sumergidos en este estado de sobrevivencia perpetuo. No podemos salir de del último piso del escalón de Maslow. ¿Saben? Donde tienes que estar sobreviviendo todo el día. ¿Qué es lo que pasa el día siguiente? ¿Dónde consigo mi alimento? ¿Tendré agua? Y nos mantenemos allí. Me di cuenta de que no conocíamos lo que es la inflación. Nadie nos explica allá que el bolívar pierde valor, nada más vemos que hora a hora el dólar sube y no lo entendemos. Y le voy a explicar otra locura que tenemos allá. Muchos venezolanos creen que el precio del dólar está fijado por una página web y muchos venezolanos creen que la página tiene que ser controlada por el gobierno para que el dólar no suba más. Y eso es lo peor de lo que ha dejado el chavismo en mi país. Creer que controlando y regulando todo las cosas se van a solucionar. Y así fue como pasó allá. El Estado se adueñó del agua, de la luz, del petróleo. Cuando yo me vine en 2018, ya pasaba que durábamos 2 semanas sin tener suministro de agua. Solamente los afortunados entre comillas, que teníamos tanques de agua en nuestra casa, podíamos usarla cuando no llegaba. Cuando no llegaba, teníamos los vecinos que organizarnos para comprar otra, una cisterna que llegara a la calle. En algunas partes de Venezuela hay 4, 10 horas sin suministro de electricidad. Yo también lo sufrí. En algunas partes del país no saben si al día siguiente va a llegar la electricidad. Yo recuerdo pensar cuando llegaba la electricidad, ojalá que dure al menos 3 horas para yo cargar mi teléfono, mis power banks y así poder luchar hasta el día siguiente que vuelva a llegar. Y así nos manteníamos día a día. Venezuela, el país que exportaba petróleo, tiene que importarlo y lo importamos desde el Medio Oriente de muy mala calidad. Mi madre está allá y cada 3 o 4 días tiene que hacer la fila la noche anterior para surtir gasolina y en la mañana siguiente ver si le va a tocar un número para surtir. Porque nada más puedes surtir ahí mismo si conoces a un militar, si estás enchufado como lo llamamos, o porque pagues en dólares para poder saltarte la cola. Yo les decía que en aquel momento tomé la decisión de venirme para la Argentina porque era la mejor decisión que pude tomar en el momento. Y hoy estoy segura de que fue así, fue la mejor decisión que pude tomar. Al llegar a la Argentina, con la esperanza de haber escuchado a Javier Milei, también me topé con personas maravillosas, honestas, frontales, y luchando acá por las ideas de la libertad. Y yo estoy muy agradecida con el trabajo de Javier Milei, con el trabajo de los libertarios, el trabajo de los liberales, de difundir las ideas de la libertad. Y fue gracias a Javier Milei que llegaron a mí, estando en aquel país. Les quiero agradecer a todos por brindarme este espacio y por acompañarme en la batalla, en la lucha, y también por luchar por evitar
también por luchar por evitar la falsa grieta que fue lo que destruyó mi país. Gracias por brindarme este espacio. Gracias a Javier Milei. ¡Viva la libertad! Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Está Javier acá atrás. Necesitamos que lo reciban y que se enteren todos los vecinos. Los aclaro. Ahora vamos a tener a el economista más importante de Latinoamérica. Claramente lo acaba de contar Gabriela. Está pasando en toda Latinoamérica, está pasando en el mundo. Está todo el mundo hablando del fenómeno Milei. Un fenómeno que está acompañado de ideas, un fenómeno que no es un político como algunos quieren hacer creer. Porque un político no viene a dar clases de economía de esta manera a una plaza y convoca a tanta gente. Hoy acá tenemos al gran Javier Milei. Justo quería hacer la presentación, me quedé el micrófono. Hoy tenemos acá al gran Javier Milei. Por favor, recibámoslo como corresponde. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Corrieron todos sin entender. Panic Show a plena luz del día. ¡Viva la libertad, carajo! En primer lugar, sobre todo, quiero darles las gracias por venir a presenciar una nueva clase y en especial quiero darles las gracias porque ustedes no son lo que dijo Antonio Caló. Ustedes son gente de bien, ustedes son gente de trabajo, ustedes son gente que se rompen el orto laburando, ustedes no son magos, ustedes son liberales, ustedes creen en el fruto del trabajo propio, no creen en robarle a los otros, ustedes son parte de la revolución, ustedes van a cambiar a la Argentina. Le vamos a explicar a ese señor que como liberales que creemos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, nosotros creemos que debemos vivir del fruto de nuestro trabajo, que nosotros no tenemos derechos de apropiarnos del resultado del trabajo ajeno. Por lo tanto, señor Caló, usted está equivocado. No podemos ser vagos porque si no nos vamos a morir de hambre. Y si estamos acá vivos, es la muestra de que usted está equivocado. Por lo tanto, y más allá de estos preámbulos, a diferencia de otros lugares que se va en micros o por choripanes o por empleados públicos que los fuerzan a ir para que hagan un poco de bulto, acá, digamos, nos congregamos para hablar de economía y para tratar de ampliar nuestros conocimientos para que justamente los políticos no nos puedan robar. A ver acá. A ver si te voy. Así es que bueno, vamos a arrancar hoy con esta charla sobre obra pública y una vez que termino la parte básica, lo que voy a hacer es explicar nuestra propuesta de eliminar la obra pública en el formato tradicional para pasar al sistema de iniciativa privada que tiene como atractivo que los políticos no nos puedan robar. El punto es, ¿por qué o dónde encontraron los políticos el fundamento? A ver acá. No.
acá. A ver. Entonces, básicamente, el que les dio fundamento a los políticos ladrones para el despilfarro fue un señor que se llamaba John Maynard Keynes. En ese libro, digamos que se lo conoce como la teoría general, donde básicamente lo que dice es que el producto bruto, es decir, el valor de los bienes y servicios que produce una economía en un determinado periodo de tiempo, está dado por un multiplicador que multiplica el tamaño de la inversión. Y supuestamente entonces, si ustedes aumentaran la inversión financiada con emisión monetaria, eso generaría el milagro de la multiplicación de los panes. Es decir, cualquiera se daría cuenta que eso no tiene sentido. Es decir, lo voy a hacer con un ejemplo numérico para que se vea con claridad. Supongan que ustedes tienen una economía que tiene un producto de 100, 80 es consumo, ¿sí? Y 20 es inversión. Ustedes podrían decir que, digamos, 5 veces la inversión es el PBI. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema... A ver, ahora... A ver, ¿en dónde radica el problema con esto? Que cuando el político quiere estimular la inversión, aumentando el gasto público, lo financie de la manera que lo financia, que ahora también lo vamos a discutir, supongamos que lo financia con emisión monetaria, creen que pueden, digamos, replicar el milagro de la multiplicación de los panes, porque con solo imprimir papel van a hacer subir el PBI. Dicen, bueno, si nosotros llevamos la inversión de 20 a 40, vamos a tener un PBI de 200. Y eso es falso, porque en realidad, cuando ustedes quieran generar ese nivel de inversión, va a haber que financiarlo. Y como ustedes están produciendo 100, lo único que va a terminar generando es un desastre inflacionario, tal que se redistribuye ingresos desde los que menos tienen hacia los que más tienen, para que se genere el ahorro que financie esta nueva inversión, con lo cual el consumo va a terminar cayendo en 60, y además van a estar generando una estructura productiva desequilibrada que a la postre además se va a caer porque no es natural. Por lo tanto, acabamos de demostrar que la base del keynesianismo, que es el multiplicador, está mal. Acabamos de mostrar cómo, digamos, el mecanismo por el cual utilizan los políticos, supuestamente queriendo ayudar a los pobres, lo único que hace es multiplicarlos. Pero, sin embargo, a pesar de estos errores, técnicos, teóricos y empíricos, los políticos lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque roban con la obra pública. Es decir, y cuanto más le gusta la obra pública al político, es mayor signo de que es más corrupto. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde muerde. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño análisis de cómo funciona la idea de la obra pública, puesta en un contexto correcto, y después vamos a pasar a analizar nuestra propuesta de pasar a un régimen de iniciativa privada a la chilena. Respecto a cómo Respecto a cómo funciona, el punto es el siguiente: cuando ustedes quieren aumentar la obra pública, esa obra pública se tiene que financiar con algo. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo financian con impuestos presentes, ¿qué es lo que van a estar haciendo? Van a estar castigando a las generaciones presentes, les van a estar quitando capacidad de consumo en otros bienes, y todo lo que ustedes terminen expandiendo con la obra pública lo van a estar contrayendo en otro sector de la economía. Por lo tanto, la ganancia en eso es neta, es nula. La otra alternativa es que ustedes lo financien con deuda. O sea, un mecanismo absolutamente inmoral, porque básicamente lo que ustedes están haciendo cuando toman deuda son lo que se llaman impuestos futuros. Por lo tanto, o sea, también, digamos, o sea, lo que van a estar haciendo es generar impuestos, pero van a estar generando impuestos sobre generaciones que quizás todavía no votan, o sobre generaciones que quizás ni siquiera nacieron. Por lo tanto, además es profundamente inmoral, porque ustedes le están pasando la cuenta de la joda de hoy a las generaciones futuras, con lo cual es absolutamente inmoral. Y la otra alternativa es financiarlo con emisión monetaria. Obviamente que cuando ustedes hacen el financiamiento monetario se produce una pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y eso, digamos que es la inflación,
básicamente es un impuesto que es profundamente regresivo. En el caso de Argentina, ese impuesto pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los sectores más vulnerables de la economía. Por lo tanto, es altamente regresivo. Y no solo le pega a los más vulnerables desde este lado, sino que además como distorsiona el funcionamiento del sistema de precios, eso lo vimos en la clase de inflación. Fíjense que lo que es, la inflación es al sistema de precios lo que el ruido de una comunicación. Por lo tanto, cuanto más inflación haya, el sistema de precios va a funcionar peor y la economía va a funcionar peor y vamos a tener un peor nivel de vida. Y eso también está cuantificado. En la época que Sturzenegger era presidente del Banco Central, se hizo una estimación de cómo pegaba la inflación en el crecimiento. Y eso se obtuvo que era 1,58. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno corrigiera eso en la historia monetaria argentina, hoy tendríamos que tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Por lo tanto, este verso de la emisión monetaria, la inflación multicausal, la obra pública y todo este programa keynesiano, lo único que hizo a la Argentina es empobrecernos. Ustedes piensen que desde el año 1900 en adelante, nosotros arrancamos, si ustedes pusieran el PBI per cápita de Argentina en base 100 con el que tenía Australia, hoy respecto a Australia perdimos al tipo de cambio oficial un 75% y al paralelo 87,5%. Es decir, una situación verdaderamente escandalosa y decadente. Es más, en los últimos 120 años tuvimos 17 crisis y de esas 17 crisis, 15 tienen origen fiscal. ¿Sí? Es más, desde el año 50 en adelante, la mitad de los años vivimos en recesión, justamente por lo que es la política fiscal alocada que tiene Argentina. De hecho, de los últimos 120 años, en 110 tuvimos déficit fiscal. Es decir, que la única política persistente en Argentina y que nunca cambió es la política del déficit fiscal. Y por eso, de ser el país más rico del mundo, hoy al tipo de cambio paralelo estamos 120. Es decir, somos un país que está debajo de la mitad de la tabla, es decir, somos un país que tiene destino de pobre. Entonces, la verdad es que no funciona en lo teórico, no funciona en lo empírico. Bueno, pero como les decía antes, a los políticos les gusta porque de ahí pueden robar. Es decir, cuanto más le gusta, es más, cuando el político más le gusta de la obra pública y todo, más corrupto es. O sea, entonces empiecen a ver, digamos, a quiénes son los fanáticos de la obra pública para darse cuenta quiénes son los más ladrones. A raíz de esto, lo que nosotros estamos proponiendo es el sistema de iniciativa privada a la chilena. Y esto es muy importante porque básicamente, ¿cómo funciona el mecanismo este en Chile? Se presenta un privado, cree que, por ejemplo, puede hacer una ruta desde este banco hasta aquella bandera. Y, digamos, entonces hace unas evaluaciones preliminares para ver si tiene sentido ese proyecto. Una vez que tiene ese proyecto, se presenta al Ministerio de Obras Públicas y le presenta esta idea para hacer esa ruta, por ejemplo. Después, digamos, lo que hace el Ministerio de Obras Públicas, evalúa esa obra pública y si considera que tiene sentido que se haga, que la sociedad va a tener una mejora con esa obra pública, ¿qué hace? Llama a licitación. ¿Cuál es el eje central de cuando llama a la licitación? Es que ahí están todos compitiendo. Y aquellos que sean corruptos y quieran pagar coimas y hacer cosas por el estilo, en ese proceso competitivo, ¿qué van a pasar? Va a perder porque van a quedar con una oferta menos competitiva. O sea, aquellos que no sean eficientes, aquellos que no puedan brindar el mejor producto, va a terminar quedando afuera de la licitación. De hecho, puede pasar que el propio proponente, el que generó la iniciativa privada, pierda. Entonces, en ese caso, aquel que propuso y perdió, se le reparan los gastos de los estudios y lo hace otro. ¿Y quién paga esos estudios?
los paga el que ganó. Así es que en ese sentido también, digamos, se evita robar, porque por el propio proceso competitivo elimina la corrupción. A su vez, como son obras que requieren muchos años, en general se hacen con un sistema que se llama BOT, que quiere decir construir, operar y transferir. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el gobierno chileno? Entrega algo que llaman garantías de ingresos mínimos. Supongan que ustedes tienen una obra de 1.000 pesos en 5 tramos. Entonces ustedes, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio de Obras Públicas? Otorga unas garantías para que el proyecto pueda funcionar aún si le va mal, donde el único que pierde es el privado. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que cubrir esa obra. Hacen la primer parte, por ejemplo, 200 pesos, y se les entrega un certificado por esos 200 pesos. Ustedes van al mercado, lo venden, y con esos 200 pesos que ahora recolectaron en el mercado, o un poco menos, van y hacen la segunda parte, y así hasta que lo terminan. En ese mecanismo, ¿saben cuántas veces en 40 años falló un proyecto en Chile? Solamente una vez, que fue el caso del puente del Chacao, porque básicamente el puente lo tenían que hacer de hierro, y ¿qué es lo que pasó? Subió el precio del hierro a niveles estratosféricos, fue inviable hacer ese proyecto. De hecho, ahora están pensando, digamos, volver a hacerlo. Entonces nosotros no nos quedamos con la propuesta a la chilena, también hicimos una mejora que la tomamos del caso de Perú, donde en ese caso lo que tienen en los contratos de Perú son lo que llaman cláusulas de way out. Entonces, cuando respecto a lo que se esperaba hacer hay un primer desvío, ese desvío lo cubre el sector privado, el segundo desvío lo cubre el sector público, y si excede, el sector público determina si esa obra sigue o no adelante. Y además, nosotros metimos una mejora adicional, es que si bien se ejecutan estas cláusulas cuando va por arriba, porque el costo está por arriba, también se utilizan para cuando van por debajo, para que entonces a lo largo del sistema se compense y el costo de la opción, porque en el fondo lo que vale es la opción de que esa probabilidad de que el proyecto no funcione y entonces se tenga que ejecutar los ingresos mínimos. Entonces, en ese contexto también se minimiza ese daño. Y después lo otro que, digamos, que estamos proponiendo es incorporar dentro de las obras sistemas de incentivos. Esto lo hicieron los suizos cuando hicieron el túnel de Loesborg. En realidad, cuando ellos hicieron el túnel del San Gotardo, que es el túnel más largo del mundo, que tiene 57 kilómetros, ¿qué era lo que pasaba? Era obra pública. Entonces, cada vez que se metían adentro del túnel, cuando aparecía un problema, como ellos ya estaban adentro del túnel, ¿cuál era el incentivo? Incrementar los problemas. ¿Por qué? Porque entonces implicaba más obra y por ende, digamos, recaudaban más plata. Entonces el túnel terminó costando casi el doble, se extendió por una cantidad de años enormes, o sea, terminó saliendo carísimo, por decirlo de alguna manera. Es más, o sea, entonces, ¿qué es lo que hicieron los suizos cuando hicieron el caso de lo que se llama el túnel de Loesborg? Si bien el túnel de Loesborg es un poco más chico, porque tiene 35 kilómetros, no deja de ser una obra muy importante. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Licitaron cada puerta de la montaña a empresas distintas. Y básicamente cobraban por kilómetro hecho. Entonces, cuando ustedes encontraban un problema, ¿cuál era el incentivo? Resolverlo rápidamente. ¿Por qué? Porque el otro seguía avanzando. Por lo tanto, al hacer este sistema de incentivos, la obra no solo costó mucho más barata, sino que además también se hizo en muchísimo menos tiempo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si estas obras son importantes, el sector privado va a descubrir esa oportunidad de negocio, la va a llevar a cabo
Y no por eso, digamos, los políticos se tienen que apropiar del proyecto o robarnos con su corruptela que los hace rico a ellos y a nosotros nos empobrece. Por eso nosotros proponemos este sistema, que es el sistema de iniciativa privada la chilena, ahora ya lo saben, con las mejoras peruanas y con el sistema de incentivos, ¿sí?, de los suizos. Por lo tanto, hay otra forma de hacer política, hay otra forma de hacer proyectos y que no implique robarle a la gente. ¿Saben cuál es el problema? A los políticos esto les parece inviable. Es mentira que es inviable, porque en Chile funciona bárbaro. El problema es que ellos no quieren dejar de robar. Por eso es como siempre les estoy diciendo en todos lados, nuestra batalla es una batalla moral. No solo por lo que no vamos a hacer, que no vamos a subir los impuestos, no vamos a crear nuevos impuestos, no vamos a ir contra la libertad, la propiedad y la vida, sino que además vamos a enviar proyectos, ¿sí?, que minimicen la corrupción y que tiendan a hacerla cero. Por lo tanto, digamos, no solo es eliminar el Banco Central para que se termine con el robo del impuesto inflacionario. Vamos a ir contra la obra pública para que se termine el robo, el choreo de estos políticos delincuentes que se enriquecen con la obra pública. Finalmente, habiendo concluido con esta clase sobre obra pública, quiero dejarles unas palabras finales para darles un mensaje de esperanza. Uno puede vivir en épocas de cambio o estar en un cambio de época. Cuando ustedes están en épocas de cambio, los cambios fluyen naturalmente y de manera suave, digamos, casi imperceptibles. Quiero contarles que nosotros estamos en un cambio de época. Un cambio donde se va a terminar con esta miseria de vivir en un país colectivista que nos empobrecen. Porque la casta es toda colectivista. Todas adhieren al modelo colectivista, ya sea aquellos que abrazan el modelo colectivista y quieren ir al resultado castrochavista a velocidad supersónica, los que van en un Fórmula 1 insultando al resto, a pura chicana, o digamos los que van a velocidad de caracol con buenos modales, pero todos van hacia el mismo lugar. Lo que no entendieron es que hay un cambio de época. Se acabó el momento del colectivismo, llegó el momento de las ideas de la libertad. Avancemos hacia la libertad, avancemos hacia la prosperidad. ¡Viva la libertad!